Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, les voy a armar un nuevo video ¿sí? De los casos de factoreo. Para empezar, nos vamos a preguntar qué es factorizar, ¿sí? Bueno, un factor, ¿qué es un factor? Primero de todo. Un factor es cada uno de los números, ¿sí? O letras, también pueden ser, ahora vamos a ver con números, o letras que se multiplican entre sí para formar un producto, ¿sí? Fíjense, 2 por 3 que me da 6. ¿Sí? O 5 por 4 que me da 20, vamos a suponer. Este es un factor y este otro también es un factor, ¿sí? Y este es el producto, el resultado, ¿sí? Este vendría a ser otro factor. Entonces, cuando estamos haciendo una multiplicación, cada uno de los números o letras que se están multiplicando entre sí se les llaman factores. ¿Se acuerdan de, siempre es normal o se suele escuchar, el orden de los factores no altera el producto? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, no altera el producto, no me lo cambia el orden de los factores. Fíjense que si yo pongo el 3 adelante y el 2 atrás, cambio el orden, voy a obtener el mismo resultado. Entonces, el orden de los factores, como están ubicados los números que se están multiplicando entre sí, no me va a alterar el producto, no me va a alterar el resultado. Bien. Bueno, entonces les decía, 2 es factor y 3 es factor. 2 es factor del 6, ¿sí? Y 3 también es factor del 6. Si yo pongo, vamos a suponer, menos 5 por 3, menos por más, menos 5 por 3, 15. El menos 5 es factor del 15 y el 3 también es factor del menos 15, perdón. Si yo pongo 4 por 3, ¿sí? 4 por 3, 12, quiere decir que el 4 es factor del 12 y el 13 también es el 3 también es factor del 12. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que el 3 es factor del 6, del menos 15 y también del 12, ¿sí? Tienen un factor en común, en este caso esos tres números, el 6, el menos 15 y el 12, que es el 3. Bueno, entonces la definición de factorizar, ¿sí? Factorizar es un proceso, ¿sí? Que permite descomponer en factores cualquier expresión matemática. Siempre que vamos a factorizar, lo que vamos a obtener es una multiplicación, ¿sí? De cualquier expresión matemática. En este caso vamos a trabajar con polinomios, pero de cualquier expresión matemática es obtener una multiplicación. Bien, vamos a suponer que yo quiero factorizar el número 16. ¿Sí? Es una expresión matemática, el 16. ¿Sí? ¿Cómo hago para factorizar? ¿Cómo hago para expresar el 16 como una multiplicación? Puedo hacer, por ejemplo, 1 por 16. Fíjense, 1 por 16 es 16. Factoricé, ¿sí? Esta expresión matemática, la expresé como factores, 1 por 16. Otra forma podría haber sido 2 por 8. 2 por 8 es 16. Entonces expresé este número, ¿sí? Lo expresé en forma de factores, ¿sí? Puede ser también 4 por 4 y así sucesivamente. La forma más, fíjense que el 8, yo si quiero al 8 lo puedo seguir factorizando. Puedo decir que el 8 es 2 por 4. Y ese 4, si quiero, también lo puedo seguir factorizando como 2 por 2. Y 2 por 2 por 2 por 2 me va a dar 16. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Esa sería la forma más reducida de expresar en forma factorizada cualquier número, ¿sí? Siempre que la forma más reducida, y sería la más correcta, es cuando está factorizado, ¿sí? En números primos. ¿Se acuerdan lo que eran los números primos? Los números primos son aquellos números que solamente los puedo dividir por uno o por sí mismo, ¿sí? Aquellos números que puedo dividirlos por más, ¿sí? No serían números primos. ¿Qué sería esto? Vamos a suponer, el 1, por ejemplo, no es considerado número primo porque solamente se puede dividir por 1. Pero el 2, por ejemplo, fíjense, el 2 lo puedo dividir por 1, porque 2 dividido 2, 2 dividido 1 me da 2, y lo puedo dividir por sí mismo, por 2. 2 dividido 2 me da 1. ¿Sí? ¿Lo puedo dividir por algún otro número al 2 y que me dé un resultado, que me dé un número entero?
No. Entonces el 2 es un número primo. El 3, por ejemplo, 3 lo puedo dividir por 1, que me da 3, y lo voy a dividir por sí mismo, que es 3, y me da 1. Todos los números los puedo dividir por 1 y por sí mismo y me va a dar un número entero. Pero estos son especiales porque solamente los puedo dividir por 1 y por sí mismo, nada más. Fíjense, ¿algún otro número lo puedo dividir al 3 y que me dé un número entero? No hay otro. Vamos a ver el 4. El 4 lo puedo dividir por 1, ¿sí? Lo puedo dividir por sí mismo, ¿estamos? Me da 1. Pero al 4 lo puedo dividir además por otro número y que me dé un número entero. Al 4 lo puedo dividir por 2, ¿sí? Fíjense, 4 dividido 2 me da 2. Entonces el 4 no sería un número primo, ¿sí? Porque lo puedo dividir además por otro número. Los números primos los puedo dividir por 1 y por sí mismos, nada más. El 5, por ejemplo, lo puedo dividir por algún otro número que no sea por 1 o por sí mismo, ¿sí? No hay otro. Entonces el 5 es un número primo. El 6 dividido 1, 6. 6 dividido 6, por sí mismo me da 1, ¿sí? Pero el 6 lo puedo dividir también por el 2, me da 3. O el 6 también lo puedo dividir por 3, me da 2, ¿sí? Entonces el 6 no sería un número primo. El 7, sí, no hay ningún otro número por el cual lo pueda dividir. El 8 no es un número primo porque lo puedo dividir por 2. 8 dividido 2, 4. O también lo puedo dividir por 4. 8 dividido 4 me da 2. ¿Sí? Entonces el 8 no sería un número primo. Tenemos el 2, tenemos el 3, el 4 no. Tenemos el 5, el 6 no. El 7, el 8 recién dijimos que no. El 9, por ejemplo, el 9 lo puedo dividir por 3. Además de por 1 y por sí mismo. 9 dividido 3 me da 3. Entonces ya hay otro número que dividiéndolo me da un número entero, por lo tanto el 9 no es un número primo. El 10 lo puedo dividir por 2, lo puedo dividir por 5, ¿sí? El 11 no, solamente por 1 y por sí mismo. Entonces el 11 es un número primo. El 12 lo puedo dividir por 2, que me da 6, por 3, que me da 4, por 6, que me da 2, ¿sí? El 12 no es un número primo. El 13, por ejemplo, el 13 sí es un número primo, ¿sí? Lo puedo dividir solamente por 1 y por sí mismo. Esto ya lo vieron ustedes, ¿sí? El 14 lo puedo dividir por 7, lo puedo dividir por 2, entonces el 14 ya no es ningún número primo. El 15 lo puedo dividir por 5, lo puedo dividir por 3. El 16 lo puedo dividir por 2, lo puedo dividir por 4, lo puedo dividir por 8, por un montón de números. El 17 sería un número primo, no hay ninguno. Bueno, quiero que quede claro esto. Esto no tiene, o sea, sirve para la factorización porque la forma más reducida de factorizar un número es factorizarlo por sus números primos, ¿sí? Pero, bueno, lo agregué por esto, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo factorizar un número? Muchos más números primos. Yo puse estos, pero bueno, hay muchos más. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a suponer que hoy puse el 16. Vamos a poner el 16 acá y una rayita así. Y vamos a ir dividiendo a ese 16 por números primos. ¿Por cuál podemos dividir al 16? Por el 2, el 3, el 5. Por 2 lo podemos dividir al 16, ¿sí? 16 dividido 2, ¿sí? Acá voy a poner el número por el cual voy a dividir. 16 dividido 2 me da 8. El resultado lo pongo acá. Entonces es y acá va el resultado. 16 dividido 2, 8. ¿El 8 por cuál número primo lo puedo dividir? También por 2. 8 dividido 2 me da 4. Acá pongo el resultado. Al 4, ¿por cuál de todos estos números lo puedo dividir? Por el 2 también, ¿sí? 4 dividido 2 me da 2. Y 2 dividido 2, de nuevo al 2 lo puedo dividir por el 2, me da 1. Y ahí cierro. Entonces esta sería la forma factorizada. Como el 16 en forma factorizada es igual, ¿cuántos pongo todos los 2 que me quedó ahí? 2 por 2 por 2 por 2. Que sería lo mismo que decir 1, 2, 3, 4, 2 elevado a la 4. Acuérdense que la potencia me dice, me indica, lo de abajo lo multiplicas todas las veces que yo te digo, 4 veces. Entonces, 2 por 2 por 2 por 2. Es lo mismo. ¿Se entiende? Eso es la forma de factorizar, ¿sí? Cualquier número. Vamos a ver otro. Por ejemplo, vamos a poner 35. Bien, puedo poner, al 35 lo puedo dividir por 5, ¿sí? 35 dividido 5
me da 7, ¿sí? Porque 7 por 5 es 35. Y el 7, porque el 7 como ya es un número primo, lo divido por sí mismo, ¿sí? Y 7 dividido 7 me da 1. Entonces 35 es lo mismo que decir 5 por 7. Esa sería la forma factorizada de expresar el 35, ¿sí? La forma más reducida, que es en números primos. Más que en números primos, en factores primos. Fíjense, acuérdense que esto es un factor y este es otro factor, y los dos son primos. Pero bueno, al margen de esto, sí, que esto está bueno porque está bueno que lo sepan también, vamos a seguir, digamos, con lo que son los casos de factoreo. Bien. Que nada, vamos a ver lo de cómo se factoriza un monomio. Fíjense que acá tenemos números y acá y también tenemos letras, ¿sí? ¿Y cómo voy a factorizar este 3x? Este es un monomio, ¿sí? Un monomio. ¿Cómo factorizo este monomio? Siempre acá abajito del 3 y la letra hay un por, ¿sí? Esto es lo mismo que decir 3 por x. ¿Y cómo factorizo este 2x al cuadrado? 2 porque 2 es un número primo, entonces no lo podría factorizar más, digamos, expresarlo de una manera distinta. Y x al cuadrado es lo mismo que decir x por x, ¿sí? Acuérdense que este 2 me da una indicación, me dice lo de abajo, multiplícalo todas las veces que yo te digo, 2 veces. ¿Y cómo podría factorizar el 6x a la 3? Al 6 lo puedo factorizar, si quieren, lo hacemos con esto que les expliqué yo. 6 dividido 2 me da 3, 3 es un número primo, entonces lo divido por sí mismo y me da 1, 2 por 3. 2 por 3 sería una forma de factorizar al 6, y como es x a la 3, por x, por x, por x. Así se factorizan los monomios, ¿sí? Esto lo explico para que ustedes puedan entender después lo otro. Bien, primer caso es factor común, que bueno, ya lo fuimos viendo. Para crear el factor común se procede de la manera inversa a la propiedad distributiva. Ahora lo vamos a ver. ¿Se acuerdan la propiedad distributiva? Que vamos multiplicando lo que está fuera del paréntesis con lo que está dentro, en la suma y la resta. Bueno, para sacar factor común es como que yo ya tengo el resultado y tengo que volver a lo que tenía antes, ¿sí? Bien, lo que primero vamos a hacer para hacer factor común, vamos a buscar qué factores tienen en común los términos que tengo. Fíjense, tengo este término y tengo este término. Acá lo puse con letra para que se vea más claro. Acuérdense que entre medio hay un por, ¿sí? Siempre hay un por, forma factorizada. Bien, fíjense que este término tiene factor x y este término tiene factor y. Este término también tiene factor x y este tiene factor z. ¿Qué factor tienen en común los dos términos? ¿Sí? ¿Qué letra? En este caso porque estamos con letras. ¿Qué letras tienen en común estos dos términos? La letra que tienen en común, el factor que tienen en común, es la x, ¿sí? Entonces esa x, como la tienen en común, voy a sacar ese factor común, lo saco, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Sí? Voy a poner un por y voy a abrir un paréntesis. ¿Qué es lo que va dentro del paréntesis? ¿Se acuerdan cuando teníamos la propiedad distributiva? Que tenemos, por ejemplo, 3 más 4, ¿sí? Y hacemos esto y esto. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a poner qué es lo que habría adentro de ese paréntesis, ¿sí? Porque yo es como que vuelvo para atrás, como que vuelvo a antes de hacer la distributiva, porque es la operación inversa a la distributiva. Y dentro de ese paréntesis, para saber lo que hay en ese paréntesis, voy a hacer la división de este término por esas x. Entonces, xy dividido x, acuérdense que la raya de fracción es división, fraccionar algo es dividir, ¿sí? Entonces, esto lo puedo suprimir, a esa x con esa x. ¿Qué me queda? Y, ¿sí? Saqué la x, entonces me va a quedar la y. Y ahora voy a hacer xz, voy a poner cálculo auxiliar acá, dividido el factor común, ¿sí? Entonces esta x se va con esta x y me va a quedar la z en negativo, ¿sí? Porque acá tengo un menos y menos dividido más me da menos z, ¿sí? Acá tengo un más, menos dividido más, signo distinto, resultado negativo. Y me queda z. Fíjense si yo, ahí sería que ahí tendría que aplicar la propiedad distributiva. Si yo quisiera aplicar la propiedad distributiva acá, hago x por y, me queda x y x por más por menos menos, x por z menos xz. Obtuve lo mismo que era lo que tenía ahí. Entonces por eso yo les aclaraba esto de que sacar factor común es
operación contraria o digamos inversa a la propiedad distributiva, que era lo que tenías antes de hacer la propiedad distributiva, ¿sí? Ya tengo el resultado, pero ¿qué tenía antes? ¿Cómo era la propiedad distributiva que tenía que hacer? ¿Se entiende? Bien, entonces tengo que buscar el factor común. El factor común de estos dos términos era la x, ¿sí? Entonces hago la división. Este término lo divido por el factor común y ese término también lo divido por el factor común y eso es lo que va adentro del paréntesis. Si yo, una vez que obtuve el resultado, aplico la propiedad distributiva, sí o sí tengo que obtener de nuevo lo que tenía. ¿Se entiende? Bien. Acá tengo otro caso, ¿sí? También tengo dos términos, ¿sí? Tengo que buscar factor común en estos términos. Si yo voy a hacer el cálculo auxiliar, esto después lo hacen sin hacer todo esto, pero yo lo hago para que ustedes lo entiendan. Cálculo auxiliar, ¿cómo puedo factorizar al 2? El 2 ya es un número primo, así que no lo puedo factorizar. Pero si yo quiero factorizar el x a la 4, es x por x por x por x. 4 veces la x, ¿sí? Entonces esto me quedaría 2 por x por x por x por x, ¿sí? Menos. Y el 4, si yo lo quiero factorizar, como no es un número primo, lo puedo factorizar. 4 dividido 2 me da 2, el 2 es un número primo, entonces 2 dividido 2 me da 1. El 4 es 2 por 2 y por x. Entonces, fíjense, estos términos me quedaron así en forma factorizada. No tienen que hacer todo esto, ¿sí? Pero yo lo explico para que se entienda. Entonces, si lo necesitan hacer, obvio que lo hacen. ¿Qué factor común tienen este término y este término? Los dos tienen un 2, entonces voy a sacar factor común 2. Y otro factor que tienen en común, este tiene una x y este también tiene una x, ¿sí? Entonces voy a sacar otra x. Otra x más no puedo sacar porque acá hay una sola, ¿sí? Entonces no hay otra x para poder sacar factor común. Y otro 2, que este tiene otro 2, tampoco puedo sacar porque este tiene un solo 2, ¿sí? Entonces, lo que tengan en común. Sí, no importa que, o sea, lo que tienen en común es el 2 y la x y la x, nada más. Porque lo otro, este 2 no lo tienen de nuevamente repetido. Bien, entonces ese sería el factor común. ¿Qué es lo que va a ir adentro? ¿Sí? Del paréntesis. ¿Sí? Va a ser la división de cada término por el factor común. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dividir los coeficientes, los dividimos los números, y para las x lo que hacemos es aplicar la propiedad de potencia, una de las propiedades de potencia que es cociente de potencia de igual base. Cociente es una división de potencia, estoy poniendo cualquiera, era 4, de potencia de igual base, esta es la base de abajo, ¿sí? Y cuando hay una división, ¿sí? Un cociente de potencia de igual base, sabes que cuando no tiene nada es un 1, se restan los exponentes. En cambio, cuando hay un producto se suman los exponentes, pero cuando tenemos la misma base, que la vamos a tener porque vamos a trabajar con x por ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer cuando tenemos una división es restar los exponentes. 4 menos 1 me da 3. ¿Se entiende? Bueno, ahora voy a explicar para que se entienda mejor, pero lo que tenemos que hacer es dividir este término por el factor común. ¿Sí? Lo que le sacamos es este 2x, entonces me van a quedar x a la 3, porque fíjense, 1, 2, 3, x a la 3. Y como le saqué esta 2x, me quedó el 2 solo, menos 2. Eso es lo que va a quedar dentro del paréntesis. Sin hacer todo este desarrollo, yo tengo 2x a la 4, menos 4x. Lo que tengo que pensar, en vez de hacer todo ese cálculo auxiliar, si lo necesitan lo hacen, es por qué número, el número más grande que yo pueda pensar, por qué número puedo dividir al 2 y al 4. Un número que yo pueda dividir a esos dos números. Puede ser el 2, ¿sí? Entonces, como a los 2 los puedo dividir por 2, voy a sacar factor común 2. Y si tienen variables iguales, siempre voy a sacar la variable, en este caso tengo dos términos, la de menor grado, la que tenga el número más chico acá arriba. Esta tiene un 4 y esta acá tiene un 1, ¿sí? Entonces voy a sacar la de menor grado. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque acá hay una sola x, acá hay 4x, pero se repiten los dos una sola x, ¿sí? Como les expliqué acá arriba. Entonces ese sería el factor común. Y ahora voy a dividir 2 dividido 2 me da 1, que lo puedo poner o no, porque el 1 adelante, o sea, cuando multiplico por 1 es lo mismo que nada.
Y acá tengo un 4 y acá recuerden que hay un 1. Entonces este 4 lo resto con este 1 y me da x a la 3. ¿Sí? Porque 2 dividido 2 me da 1, entonces me queda una x a la 3. Ese 1 puede estar o no. Y ahora voy a hacer este. Ahora voy a dividir este por el factor común. Menos por más, menos 4 dividido 2 me da 2. Y el 1 menos 1 me da 0. ¿Sí? Y x a la 0, cualquier número elevado a la 0, me da 1. ¿Sí? Entonces es lo mismo que multiplicar por 1. X a la 0 es igual a 1. 1000 a la 0 es igual a 1. Menos 3000 a la 0 es igual a 1. 257 a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Entonces x a la 0 es igual a 1. Entonces es lo mismo que multiplicar por 1. Y 2 por 1 es 2. Entonces acá fíjense que me va a quedar x a la 3 menos 2. Obtuve lo mismo que lo que les expliqué así desarrollando todo. ¿Sí? Bueno. Fíjense, lo escribí con rosa, no sé si se llega a ver. Acá dice menos 25x a la 5 más 10x a la 2 menos 20x más 15. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar un número que yo pueda dividir al 25, al 10, al 20 y al 15. ¿Sí? Bueno, si quieren van haciendo esto. 25, el 5 es un número primo, entonces lo puedo poner. 25 dividido 5 me da 5. 5 es un número primo, entonces 5 dividido 5 me da 1. 10 dividido 5 me da 2. Y 2 es un número primo, entonces 2 dividido 2 ya me queda 1. 20 dividido 5 me da 4. 4 lo puedo dividir por 2, no por 4, porque 4 no es un número primo. Acuérdense que acá siempre van números primos en esta hilera. 4 dividido 2 me da 2. 2 es un número primo, entonces 2 dividido 2 ya me queda 1. Y 15 dividido 5 me da 3. 3 ya es un número primo, entonces ahí se me queda. ¿Qué tienen en común? Los 3 tienen un 5. Entonces, factor común es 5. De todos modos, ustedes se pueden lo pueden pensar sin hacer todo esto. Yo se los pongo por si por ahí no se dan cuenta, pueden hacer eso. Entonces, ¿por qué número puedo dividir al 25, al 10, al 20 y al 15? Por el 5. Entonces voy a sacar factor común 5. Y voy a sacar factor común letra. A ver, este tiene x a la 5, este tiene x a la 2, este tiene x a la 1, pero este no tiene x. Ese término no tiene x, por lo tanto, si usted me va a decir x a la 1 es más chico, porque esta x cuando no tiene nada, recuerden que hay un 1 arriba. Sí, es la más chica, ¿sí? Bárbaro. Pero acá hay 4 términos y hay un término que no tiene x, por lo tanto, no es un factor común, porque este tiene factor común x, este tiene factor x, este tiene factor x, este tiene factor x, pero este no tiene factor x, por lo tanto, la x no es un factor común. No podemos sacar factor común x en este caso, ¿se entiende? Tiene que estar en todos los términos. Entonces, ¿cuál es el factor común? 5. Entonces, voy a abrir el paréntesis y lo que va dentro del paréntesis es la multiplicación de cada término por el factor común, que en este caso es 5. Menos dividido más, signo distinto, resultado negativo. 25 dividido 5 me da 5, x a la 5. ¿Sí? Porque x a la 5 dividido nada, me queda x a la 5, no le resto nada. Más dividido más me da más. 10 dividido 5 me da 2. X a la 2 dividido nada, me quedaría el x a la 2. Menos dividido más me da menos. 20 dividido 5 me da 4. Y me queda la x, ¿sí? Porque ese tenía la x. Más dividido más me da más. 15 dividido 5 me da 3. Y ahí me queda entonces la forma factorizada de ese polinomio. Fíjense que lo escribí como factor. Factor 5 y lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Si yo aplico la propia distributiva, si ustedes quieren lo prueban en su casa, van a obtener lo mismo que estaba ahí arriba. ¿Estamos? Bien. Bien, vamos a ver el segundo caso. Siempre que nosotros tengamos un polinomio y que tengamos que factorizarlo, lo primero que vamos a hacer siempre es ver si podemos sacar factor común. Vamos a ver 6 casos de factoreo, ¿sí? Pero siempre el primero que tienen que intentar hacer es factor común, el que vimos recién, buscar factores comunes, ¿sí? Después, si no lo podemos hacer por ese caso, podemos ver los otros, ¿sí? Bueno, acá veamos este. Tenemos este polinomio, vamos a sacar factor común, olvidémonos que es el segundo caso, ¿sí? Bien, acá cuando no hay nada recuerden que hay un 1,
¿sí? Tengo el 1, el menos 2, el menos 3 y el 6. ¿Por qué número podría dividir al 1, al menos 2 y al 3 y al 6? Si yo quiero hacer esto, ¿sí? 1 dividido 1 me da 1. Bien, 2 dividido 2 me da 1. 3 ya es primo, entonces 3 dividido 3 me da 1. 6 dividido 3 me da 2. 2 dividido 2 me da 1. Bien, acá el 3 y el 3 se repiten, acá se repite el 2 con el 2, pero ninguno tiene un factor común. Ninguno. Podría ser el 1, a todos los puedo dividir por 1, ¿sí? Por sí mismo. Pero no tendría sentido sacar factor común 1 porque voy a obtener lo mismo. Si yo divido a cualquier número por 1 por sí mismo, me da el mismo número. Entonces dividir por 1 es lo mismo que no estar haciendo nada, ¿sí? Bien, entonces vemos que el número no podríamos sacar como factor común. Veamos letra. Bien, este tiene x a la 5, bárbaro. Este tiene x a la 4, bárbaro. Este tiene x, bien, pero este término, el último, no tiene letra. Por lo tanto, letra tampoco puedo sacar. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Factor común no puedo sacar en este caso. Entonces podemos sacar factor común por grupo. ¿Por qué puedo sacar? Podría sacar factor común por grupo. Para poder elegir sacar factor común por grupo, primero no puedo sacar factor común. Segundo, tiene que haber la cantidad de términos que yo los pueda dividir en grupos iguales, ¿sí? Fíjense, yo puedo juntar el x a la 5 con el 2x y el 3x con el 6. Los dos tienen dos términos, pero si yo acá tendría un más 4, por ejemplo, vamos a decir, ¿sí? Este grupo me quedaría de 3 y este de 2. No los podría agrupar con la misma cantidad de términos. Entonces ahí ya no podría usar el factor común por grupo. No podría usar el segundo caso. Si tengo 5 términos, no voy a poder usar el segundo caso por grupo. En cambio, si tengo 4 términos, sí, porque puedo hacer 2 grupos de 2. Si tengo 6 términos, sí, porque puedo hacer 2 grupos de 3 o 3 grupos de 2. Si tengo 7 términos no puedo, porque no puedo hacer grupos iguales. 8 términos sí puedo, 9 términos también puedo, porque hago 3 grupos de 3, 3, 3 y 3. ¿Se entiende? Entonces, para poder hacer factor común por grupo, puedo dividir a los grupos en misma cantidad de términos. Si no, no puedo usar ese caso. Bien, ¿qué hago entonces? Voy a agrupar los términos de a 2, en este caso, ¿sí? Y que pueda sacar factor común en esos grupos. Voy a agrupar estos dos primeros, que podría sacar factor común x, ¿sí? X a la 4, y voy a agrupar estos dos porque podría sacar factor común 3. Número. Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer una vez que los agrupé? Voy a hacer a cada grupo, le voy a sacar factor común, ¿sí? Lo que veníamos haciendo en el primer caso. Bien, entonces voy a sacar factor común de este grupito, de estos dos términos. ¿Qué factor común tienen? Entre el 1 y el menos 2, número no es necesario, porque lo único que podríamos sacar es el 1 y dividir por 1, acuérdense que es lo mismo que nada. Bien, entonces podríamos sacar x, sí, los dos tienen x, fíjense, y la x de menor grado que es x a la 4, ¿sí? Los dos tienen 4x, eso queda claro, porque este tiene 4 y este tiene 5, por lo tanto si tiene 5, tiene 4x. Entonces voy a sacar factor común por grupo y lo que va a ir dentro del paréntesis es la división de esto dividido de esto. Acuérdense que ahí voy a aplicar la propiedad esta de potencia, cociente de potencia de igual base, se restan los exponentes, ¿sí? Entonces 5 menos 4 me queda x a la 1, que puedo escribir la x sola o si quieren la escriben en 1. Es indiferente, ustedes siempre lo van a ver con la x sola, en cualquier libro de matemática o en cualquier problema que yo les dé, ¿sí? La x sola es lo mismo que x a la 1. Lo vamos a sacar. Bien, ahora vamos a dividir este término por el factor común que sacamos. Menos 2 dividido 1, porque acá cuando no hay nada recuerden que hay un 1. Menos 2 dividido 1 me da menos 2. Y x a la 4 dividido x a la 4, 4 menos 4 me da 0, x a la 0 es lo mismo que 1, entonces 2 por 1 que me vuelve a dar menos 2. Y este sería entonces el factor común de mi primer grupo. Voy a sacar el factor común de mi segundo grupito. Bien, voy a cambiar esto para no complicarla, después lo voy a explicar distinto. ¿Qué factor común le puedo sacar entre el 3 y el 6? ¿Sí? ¿Por qué número puedo dividir al 3 y al 6? A los dos los puedo dividir por 3. 3 dividido 3 me da 1 y 6 dividido 3 me da 2. ¿Sí? Si no, van haciendo esto, ¿sí? 3 sobre 3, 1. 6 dividido 3 me da 2.
¿sí? Entonces los dos tienen el 3, ¿sí? Bien. Entonces voy a sacar el 3. Bien. Letra no puedo sacar porque este término tiene letra, pero este término no tiene letra, ¿sí? Entonces no puedo sacar letra. Bien, entonces voy a poner por, voy a abrir mi paréntesis, que va dentro del paréntesis la división de cada término por el factor común. 3 dividido 3 me da 1, ¿sí? Lo pongo no me va a cambiar en nada, y x dividido, digamos, nada, me va a quedar la x sola. Y menos dividido más me da menos, 6 dividido 3 me da 2, ¿sí? Fíjense que esto lo voy a borrar para que no entre en confusión de ustedes, pero este o este no cambian nada. Lo que me tiene que dar siempre el factor común por grupo es que lo que está dentro del paréntesis sea igual. Esto que está dentro del paréntesis sea igual. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Una vez que hice factor común por grupo, los agrupé y les saqué factor común, me van a quedar dos términos en este caso. Fíjense, este es un término y este es otro término. Los dos este es un factor y este x menos 2 es otro factor de mi primer término. Este es un factor de mi segundo término y este otro es mi otro factor del segundo término. Cada término tiene dos factores. Fíjense que en los dos términos me quedó un factor común, ¿sí? Los dos tienen x menos 2. Entonces, como los dos términos tienen ese mismo factor, que es x menos 2, que es lo que está dentro del paréntesis, puedo sacar factor común. ¿Cuál va a ser mi factor común? El x menos 2, porque los dos términos tienen x menos 2. Entonces voy a sacar factor común x menos 2. Bien. ¿Cómo? Y ahora voy a poner el por, ¿y qué es lo que va a ir dentro del paréntesis? La división de cada término por el factor común que saca. Voy a hacer esto, cálculo auxiliar, que ustedes después lo van a ir haciendo, pero después a medida que van entendiendo lo van a dejar de hacer. Voy a hacer este dividido mi factor común. Acuérdense que ya es fracción, es división, x menos 2. Siempre que haya un producto acá, no un más, un menos, un producto, yo puedo cancelar. Si son iguales lo que está arriba, lo puedo cancelar, ¿sí? Entonces x a la 4 por x menos 2, dividido x menos 2, se va el x menos 2 porque es igual, porque es lo mismo que tener 2 dividido 2, 2 dividido 2 es 1, ¿sí? X menos 2 dividido x menos 2 también es 1, 5 dividido 5 es 1, ¿se entiende? Entonces x menos 2 dividido x menos 2, en realidad lo cancelo, pero lo que me da es 1, ¿sí? Entonces 4x a la 4 por 1 me queda x a la 4, acá me va a quedar x a la 4, ¿bien? Entonces como que este se va con este. Y ahora voy a hacer este término dividido esto, y va a pasar lo mismo, me queda 3 por x menos 2 dividido el factor común, que es x menos 2, y esto dividido esto me da 1, entonces me va a quedar más 3, ¿sí? Fíjense que yo saqué factor común x menos 2, se lo saqué y que me quedó el x a la 4, y acá saqué el factor común x menos 2, lo saqué y que me quedó el 3, ¿sí? Entonces lo que hice es volver a sacar factor común, y esto es mi resultado. Me quedaron dos factores, uno es x menos 2, y el otro factor es x a la 4 más 3. ¿Sí? Esta expresión matemática, que era un polinomio, la expresé como factores. ¿Sí? Eso es factorizar, expresar cualquier expresión matemática como un factor, como una multiplicación. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Yo quiero hacer algo porque quiero explicar algo que también quiero que quede claro. Voy a escribir este resultado que me dio, lo voy a escribir acá. X menos 2 por x a la 4 más 3. ¿Sí? Ese es el resultado que me dio recién el ejercicio. Y lo que voy a hacer... Bien, dejé el resultado porque lo que yo quiero que vean es lo siguiente. Ustedes vieron que yo recién los agrupé estos dos, ¿sí? Y estos dos. Pero vamos a suponer que en vez de agrupar esos dos, ¿sí? A mí me pareció mejor agrupar, ¿sí? El x5 con el 3x y, esperen que busco otro color, y el menos 2x a la 4, oh, no me hago, y el menos 2x a la 4 con el menos 6.
El menos 2x a la 4 con el menos 6. Bien, entonces tengo el x a la 5 y el 3x, ¿sí? Factor común que tienen es la x, ¿sí? La x sola, la de menor grado. ¿Vamos? Bien. Y ahora empiezo a dividir cada término por, digamos, el factor común que saqué. Número no, porque este tiene un 1 y un 3 y no habría ningún número que pueda dividir el 1 y el 3 más que el 1, pero dividir por 1 es lo mismo que nada, ¿sí? Entonces x a la 5 dividido x, acuérdense que acá cuando no hay nada hay un 1, los resto, 5 menos 1 me queda x a la 4. ¿Bien? Y 3x dividido x, ¿sí? 3 dividido 1 me queda 3. Y x dividido x, como son iguales, me queda x, 1 menos 1 me queda 0, me queda x a la 0, que es 1 y 3 por 1 me da 3. Bien. Ahora voy a sacar factor común acá en los otros dos, en los naranjas, no sé si se llega a ver. Un número que pueda dividir al 2 y al 6, ¿sí? Puede ser el 2, ¿sí? Y como tiene el signo negativo, lo voy a sacar con el signo negativo, ¿sí? Bien. Entonces, si yo hago menos 2 dividido menos 2, me da 1, ¿sí? Y aquí a la 4 dividido nada, me queda x a la 4. Lo puedo poner al 1 como no, porque total 1 por x a la 4 me sigue dando x a la 4. Menos dividido menos me da más. Y 6 dividido 2 me da 3. Fíjense que lo que está dentro del paréntesis es igual, ¿sí? Me quedó lo mismo, siempre me tiene que quedar igual. Si yo acá hubiese sacado, en vez de menos 2, hubiese sacado más 2, ¿sí? Entonces acá menos dividido más me hubiera dado menos y menos dividido más me hubiera dado menos. Y fíjense que entonces los paréntesis no me hubieran quedado igual, me hubieran quedado con distintos signos. Por lo tanto, si eso pasa, ¿sí? Le cambio el signo acá y divido y siempre busco que lo que está acá me dé lo mismo que lo que está acá. ¿Por qué? Porque entonces ahora me quedó este término y este término. Este es un factor de este término, este es el otro factor, lo que está en paréntesis del otro término, ¿sí? Este es un factor y este es el otro factor, ¿sí? Bueno, podemos ver que en los dos términos que me quedaron tengo el mismo factor, que es x a la 4 más 3. X a la 4 más 3. Entonces, si yo aplico para buscar lo que está dentro del paréntesis, lo que el otro factor, lo que tengo que hacer es dividir cada término por el factor común. Bien, este se va con este y me va a quedar x solo, ¿sí? Y este se va con este y me va a quedar menos 2. ¿Por qué se va? ¿Qué es lo que digo? Fíjense, si yo aplico el cálculo auxiliar, ¿sí? Y hago x por x a la 4 más 3 dividido x a la 4 más 3, ¿sí? Este se simplifica que me da 1 y me queda la x sola. Lo mismo con este. Menos 2x a la 4 más 3 dividido el factor común, que era x a la 4 más 3, lo simplifico y me queda menos 2. Ahí lo puse, menos 2. Fíjense que el resultado, miren, acá me quedó el x a la 4 atrás, el x a la 4 más 3 atrás y el x menos 2 adelante, me quedaron al revés, pero el orden de los factores no alteran el producto. Por lo tanto, eso no me cambia, me da el mismo resultado, ¿sí? Porque 2 por 3 es 6 y 3 por 2 también es 6. Quiero decir con esto que esto me va a dar el mismo resultado porque el orden de los factores no me va a alterar el producto. ¿Cómo puedo comprobar que esto lo hice bien y no lo hice mal? Aplico la propiedad distributiva. X a la 4 por x, se suman los exponentes, me da x a la 5. X a la 4 por menos 2 me da menos 2x a la 4. 3 por x me da más 3x. 3 por menos 2 me da menos 6. ¿Sí? Fíjense que el resultado que obtuve aplicando la propiedad distributiva es el mismo que antes de factorizar mi polinomio, ¿sí? Entonces, esta forma y esta forma son lo mismo, nada más que uno está expresado en forma algebraica y el otro está expresado en forma de factor, ¿sí? Con factores, como una multiplicación. Bárbaro, esto sería entonces lo que es el segundo caso, que es el factor común por grupo. Bueno, voy a hacer otro ejemplo, ¿sí? Para que vaya quedando más claro. Bueno, acá en este caso tengo 4 términos. Si yo quisiera, lo primero que hago siempre es ver si puedo sacar factor común, ¿sí? El primer caso, ¿sí? Bien, acá tengo A, acá tengo A, acá tengo A, pero acá no tengo A, por lo tanto la A no puedo sacarla como factor común, ¿sí? Acá tengo X y acá tengo X, pero en estos términos no. Acá tengo B y acá tengo B, en estos términos no. Bien, entonces el primer caso, factor común, no lo puedo usar. Voy a pensar si puedo usar el segundo caso, que es factor común por grupo. ¿Sí? Bueno,
tengo 4 términos. Acuérdense que los términos tienen que ser pares, o bueno, 9 no es impar, pero lo puedo agrupar al 9 en 3 grupos de 3. Bien, puedo agruparlo en 2 grupos de 2. Bueno, voy a agrupar, porque justo veo que acá hay 2A y que acá hay 2B, entonces voy a agrupar este con este y este con este. ¿Lo puedo agrupar de distintas formas? ¿Voy a obtener el mismo resultado? Sí, ya lo vimos en el ejemplo anterior. Después lo vemos. Bien, entonces acá en estos 2 términos puedo sacar factor común A, porque los 2 términos tienen a la A. La A de menor grado es esta, que sería A a la 1. Los 2 tienen a la A como factor común. Una A por lo menos. Entonces voy a sacar a la A como factor común y lo que va dentro del paréntesis es la división de cada término por el factor común. A al cuadrado dividido A, ¿sí? Se restan los exponentes, a 2 le saco 1, me queda A a la 1, que pongo el 1, no pongo el 1, no me va a cambiar en nada. Bien. Y ahora el segundo término. A por B dividido A, fíjense, yo tengo A por B dividido A, esta A se me simplifica con esta A, ¿sí? Entonces me queda B solo, porque A a la 1 dividido a la 1, 1 menos 1 me da 0, entonces, 1 menos 1 me da 0, me queda A a la 0 y A a la 0 es 1. 1 por B me queda B. ¿Bien? Vale, ahora, como los dos tienen signo más, voy a poner un más acá. Bien, acá puedo sacar factor común X porque los 2 términos tienen X. Voy a sacar factor común X solo. A no, porque este término no lo tiene, y B tampoco porque este término no lo tiene. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá me va a quedar A a la X dividido X, la X se va con la X, me queda A, y este B a la X dividido X, la X se va con la X y me queda A más B. Ahí acá me faltó de poner el más, ¿sí? Bueno, como ustedes pueden ver, los 2 paréntesis me quedaron igual, así que genial, lo vengo haciendo bárbaro. ¿Qué hago entonces? Me quedaron 2 términos, los voy a separar esos 2 términos, y en los 2 términos tengo el mismo factor, que es lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? A más B. Entonces voy a sacar ese factor que tienen iguales los 2 términos como factor común. A más B. Lo saco. ¿Sí? Y ahora lo que va en el segundo paréntesis es la división del primer término con el factor común y del segundo término con el factor común. Entonces acá tengo. Yo cambio el color porque pienso que a lo mejor el lila no se llega a ver. A más B dividido A más B, ¿sí? Esto dividido esto, se me va esto y me queda la A, ¿sí? Y ahora este término, me queda un más acá porque hay un más en el medio, ¿sí? Entonces ahora me va a quedar X por ¿sí? Más dividido más, porque los 2 términos son más, me queda más. Entonces me va a quedar acá la X. ¿Sí? ¿Cuál es mi resultado? A más B por A más X. Quiero comprobar que esto está bien, aplico la propiedad distributiva. A por A al cuadrado. A por X, AX. B por A, B por A, B por X, B por BX. Fíjense que lo que obtuve acá es lo mismo que lo que estaba arriba, ¿sí? Bien. Bueno, entonces esto es la forma de factorizar, digamos, ese polinomio. ¿Estamos? Bueno, fíjense, no voy a, quiero dejar este resultado acá. Un paréntesis era A más B y el otro paréntesis era A más X, ¿sí? Perdón, un factor era A más B y el otro factor era A más X, hablando con propiedad. Bien, bueno, vamos a suponer que a alguno se le ocurrió no ordenarlo de esa manera, le gustó más ordenarlos así. Fíjense, acá vio que este tiene B y este término también tenía B y le pareció mejor, y este tiene A y este también tiene A, entonces los agrupó de esa forma. Bien, entonces siempre traten de agruparlo pudiendo sacar algún factor común, ¿sí? Bueno, entonces acá como los dos tienen A, saco factor común A, ¿sí? Y X no, porque ese término no tiene, pero este sí. Entonces empiezo a dividir. A al cuadrado dividido A me da A a la 1, ¿sí? Acuérdense que acá hay un 1, después menos 1 me queda A a la 1. X, A a la X dividido A la X dividido A, se me simplifica la A, me queda más X. Bien. Ahora acá el A por B y el B por X tienen de factor común la B. Entonces voy a sacar la B, ¿sí? Y lo que va dentro del paréntesis es la división de cada término por el factor común que saqué. Entonces, AB dividido B me queda A,
¿sí? Y bx dividido b me queda x. Fíjense que lo que está dentro del paréntesis es lo mismo, así que por lo tanto está bien, ¿sí? Bueno, ahora tengo estos dos términos, ¿sí? Y los dos términos tienen, este es un factor, este es otro factor, este es el primer factor del segundo término y este es el segundo factor. Los dos tienen un factor común que es el a más x, entonces lo voy a sacar, ¿sí? Este es mi factor común de estos dos términos. Entonces ahora hago esta división, este término por el factor común, fíjense que cuando yo la haga, a por a más x dividido a más x, se me simplifica el a más x con el a más x y me va a quedar un a, y eso b por a más x dividido a más x, se me simplifica el a más x y me queda b. Fíjense este resultado que me dio igual a este. ¿Sí? Los factores están invertidos, el a más b acá está adelante y acá está atrás y el a más x están al revés, pero acuérdense que el orden de los factores no me altera el producto, por lo tanto, de cualquiera de las dos maneras que yo lo hice, esté bien. Si yo lo hago de una manera y no consigo que los paréntesis en este primer paso no sean iguales, entonces no podría aplicar, no puedo agruparlos de esa manera, busco otra manera, ¿sí? Siempre los paréntesis me tienen que quedar iguales. Si no me quedan iguales, busco otra forma de ordenarlos. ¿Estamos? Segundo caso, siempre tengo que tener en cuenta que primero que no se pueda hacer el primer caso, que no pueda sacar un factor común en todos los términos. Y segundo, que pueda agrupar a sus términos en la misma cantidad de grupos. O sea que tiene que ser un polinomio de 4, un cuatrinomio, tiene que ser un polinomio de 6 términos, un polinomio de 8 términos, de 9 términos, de 10 términos, 12 términos, etc. Bueno, no vamos a dar de tantos, pero para que ustedes entiendan, ¿sí? Los agrupo siempre la misma cantidad de términos, ¿sí? Saco factor común y una vez que saque el factor común en cada término me tiene que quedar lo que está dentro del paréntesis, que es uno de los factores, me tienen que quedar igual, ¿sí? Entonces puedo sacar a ese factor como factor común, ¿sí? Ahí aplicaría de nuevo, ahí aplicaría el primer caso, saco factor común y luego hago la división de cada término por ese factor común y obtengo ahí el resultado. Espero que quede claro, cualquier cosa me preguntan y puedo mandar algún otro ejemplo. Bueno, les mando un beso, después sigo con otro video con los otros casos. Así no se hace tan largo. Chau, chau.